Y seguimos aquí en Buenos Días Wall Street y en una semana que ha sido marcada por tensiones arancelarias, señales de estanflación y un clima político que está cargado aquí en los Estados Unidos. Conversamos ahora con el analista financiero, amigo de la Casa Comercio TV, Daniel Suchard Sommer, que está aquí para poder abordar los temas que están marcando la agenda económica actual. Desde el tema de la inflación, las decisiones de la Reserva Federal, que estamos muy pendientes, hasta el impacto de los boicots internacionales y el papel de la política en la economía. Bueno, bienvenido una vez más aquí, Daniel. Es un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Vanessa, primero, damas, no, por supuesto, un cordial saludo para ti, por supuesto, Ale, y un cordial saludo para todos los que nos están escuchando. Y quiero hacer una pausa aquí. Vane, se te escucha mucho mejor. Hace una semana estuvimos conectados y estabas obviamente haciendo un esfuerzo enorme. Ahora se puede escuchar nuevamente tu voz perfecta y clara. Daniel, gracias por reconocerlo. Buenos días, Daniel. Gusto de verte nuevamente por acá. Oye, ya te extrañaba porque yo no estuve la semana pasada acá, pero igual estamos pendientes de Comercio.tv y de todos estos videos que quedan grabados con estas excelentes entrevistas como la que nos traes ahora para que sigamos aprendiendo sobre todo este tema que incluye aranceles, política y de todo lo demás. Así es que comenzamos con esta serie de preguntas, ¿te parece? Bueno, definitivamente, Ale, también un cordial saludo para ti, también te extrañamos. Y bueno, yo creo que tú acabas de hacer el spoiler, ¿no? Porque todo lo que ha sucedido en estos 2 días, apenas estamos a mitad de semana, y han habido tantas cosas que han pasado en estos últimos días que definitivamente sigue siendo y sigue marcando un común denominador de una turbulencia en la cual hemos visto desde Estados Unidos como epicentro que todos los países del mundo, indistintamente si hay un tema comercial, si hay un tema geopolítico, si hay un tema político, si hay un tema de seguridad, creo que acá todo lo que ha sucedido, voy a extender un poquito más, una semana para acá, definitivamente todos los países del mundo han tenido algo que ver con el epicentro en Estados Unidos. Así es, Alejandro. Así es, Daniel. Y la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿hacia dónde entonces se dirige lo que es el futuro económico de Estados Unidos? ¿Correcto? Mira, si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional había anunciado que Estados Unidos iba a estar creciendo este año 2025 casi cercano al 2%, de hecho corrigió la cifra hacia el alza, prácticamente una décima, hace pensar de que todo el tema de los aranceles lo que va a hacer es buscar la forma de poder seguir capitalizando un poco ese dinamismo que ha traído Estados Unidos, sorpresivamente, ¿no? Porque mucha gente hemos tomado estos resultados de Producto Interno Bruto intermensual como algo que no se veía después de tanta turbulencia, y estamos hablando de que los resultados no han sido nada despreciables para bien. Entonces acá uno podría decir que si por la víspera sacamos al día, posiblemente este año 2025 sí pueda seguir teniendo un dinamismo muy cercano a lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Esto aunado a estas relaciones que ha tenido tanto Donald Trump con Europa, ¿no? Porque eso fue hace prácticamente unos 10 días atrás, en el cual no solamente se bajan las tarifas o lo que nosotros llamamos los aranceles, sino también estas promesas de inversiones dentro de los Estados Unidos. Por el otro lado, vemos que hay un acercamiento con China, bloque comercial muy importante para el planeta. Y bueno, y estamos a la postre de un par de días, la reunión, esta famosa cumbre de Alaska, en el cual Putin y Donald Trump se estarán dirigiendo prácticamente al planeta. Entonces, creo yo que desde el punto de vista de estas potencias mundiales, estos 4 grandes protagonistas, pareciera que podríamos estar teniendo mucha más paz desde el punto de vista económico. Ahora, hablaste, Vane, un caso clarísimo que tiene que ver con esta inflación, y esto me lleva también a hablar un poquito, y se me disculpan, Ale y Vanessa, de esta inflación que, si bien es cierto, no es tan alta como nosotros los países latinos estamos acostumbrados, sigue siendo todavía una inflación ligeramente por encima de lo que los americanos o lo que los estadounidenses están acostumbrados, casi cercano a un 3%, incluso inflaciones subyacentes por encima del 3%. Entonces, vamos a hablar del vaso medio lleno. La inflación está prácticamente controlada. Vaso medio vacío,
el tipo está controlada, pero a un nivel que no es el promedio que los estadounidenses estén acostumbrados. Entonces, el tema de la estanflación sí podría ser un fantasma que podría estar pululando en este año 2025. Claro, claro. De hecho, pues tú lo has mencionado sobre estos datos que estuvimos viendo sobre la inflación, ¿verdad? 2.7% interanual. Pero ¿cómo puedes interpretar esto ahora que se acerca ya esa reunión de la Reserva Federal? Justamente, podemos decirlo, a 4 semanas. Mira, Ale, aquí hay una especie de divorcio que no solamente que lo hemos visto desde el punto de vista de Estados Unidos con su Banco Central, que se llama la Reserva Federal, sino también lo hemos visto con algunos otros países en el cual han sido muy meticulosos los bancos centrales de medir qué está sucediendo en Estados Unidos para poder importar una decisión sobre las tasas de interés. Lo que ha sucedido en Estados Unidos específicamente ha sido este conflicto, este divorcio desde el punto de vista financiero en el cual se manifiesta una inflación que está por debajo del 3%, aunque yo sé que la subyacente está ligeramente más arriba, pero por el otro lado las tasas de interés o de referencia que utiliza la Reserva Federal no han sido bajadas sustancialmente. Recordemos que en economía, cuando uno tiene tasas muy altas, significa que es una política monetaria restrictiva. O sea, los créditos son altos, entonces la gente no se atreve o no se lanza a agarrar créditos para invertir. Cuando tenemos políticas monetarias expansivas, que quiere decir que las tasas de interés van bajando, eso hace de que la gente se anime más. Entonces es acá donde hay siempre este tipo de pleitos entre estos dos, vamos a decir, protagonistas de la novela. Ojo, no quiere decir que esté mal la autonomía de un banco central frente al gobierno de turno. Más bien, eso es lo que debería siempre existir para que no haya una intromisión política. Pero lo que sí está claro es que cuando hay unas tasas de intereses más altas, hace que las economías puedan ser un poquito más lentas. Entonces aquí donde yo esperaría que la Reserva Federal de los Estados Unidos sí pueda ajustar un poco esa banda que está por encima del 4% en sus tasas de política monetaria y podamos tener también a nivel internacional un relajamiento de tasas. Y este relajamiento de tasas, Alejandro, se está viendo más acelerado, o por lo menos los ajustes serán más rápidos en el Banco Central Europeo, que prácticamente a lo largo de todas las reuniones que ha hecho este año ha tenido alternancia. En una baja y en la otra prácticamente hace un saludo a la bandera, dice, me quedo con la que tengo, y en la siguiente vuelve a bajar. Y tiene que ver justamente con esta política monetaria de expansión frente a toda esta turbulencia que está teniendo. En resumidas cuentas, Alejandro y Vanessa, yo esperaría, ojalá que la Reserva Federal pueda bajar las tasas y así también nosotros en Latinoamérica también tener una importada tasa de política monetaria más barata. Muy bien, Daniel. Ahora, como decías tú, una semana que estamos en el tercer día y sí que ha dado de qué hablar. El día de ayer, el nominado de Donald Trump para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales sugirió suspender el informe mensual de empleo, lo que por supuesto ha generado críticas sobre la transparencia y la precisión en los datos económicos. Daniel, ¿cómo podría esto afectar la confianza de los inversionistas, de los mercados en general, de uno como ciudadano estadounidense? Definitivamente, Vanessa, aquí la respuesta es demasiada presión al sistema. Entre más transparencia usted tenga, entre más accesibilidad a la información exista, y que cuando los organismos que se dedican justamente a levantar estadísticas, y en este caso la de desempleo, como puede ser pobreza, como puede ser repartición de riqueza, como puede ser inflación, como puede ser tasa de interés, como puede ser cualquier macroprecio que usted tenga, entre más información esté a la mano, los inversionistas, y ojo, los inversionistas no es aquel personaje que tiene $1.000 millones, no, puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera, que podamos estar muy pendientes de lo que sucede en la gran economía del mundo, y cuando nos falta información, definitivamente empezamos a estar en arenas movedizas. Eso quiere decir que estamos más cautelosos a la hora de tomar una decisión porque nos faltan variables. Mientras tengas más variables, haces más inversiones más fáciles, obviamente te lanzas, te atreves, tienes la iniciativa de hacer cosas, pero justamente estar teniendo una poca transparencia con esto que acaba de suceder hace unas 24 horas atrás, le mete más presión al sistema. Lo voy a tomar, Vanessa, y aquí
un poco más jocoso, como siempre hacemos, vamos a hablar del tema de una cita a ciegas. No es lo mismo una cita a ciegas que cuando tienes una cita que ya te conoces al personaje. Es la misma sensación, pero a nivel financiero. Wow. Daniel, mira, ahorita que estabas mencionando todo eso, también estaba yo pensando sobre esas tarifas que estamos hablando o que hemos hablado bastante en este 2025. ¿Cuál sería su efecto prolongado? Porque si hacemos una comparación de la política arancelaria actual con lo que se vivió en los años 60, que se conoció como el chicken tax, que se volvió permanentemente o algo temporal, ¿cómo ves ese riesgo de que los aranceles recientes pues puedan seguir ese patrón? ¿Cuáles podrían ser los impactos que veríamos o estaríamos viviendo en la estructura de la economía actual? Mira, Ale, te voy a contar que en las universidades acá en Costa Rica, que es donde estoy viviendo, he tenido la oportunidad de dar clases de finanzas internacionales y específicamente hay un capítulo dentro de esas clases que se llama sustitución de importaciones o los argumentos de las economías crecientes. Entonces, en algún momento, en los años 50, 60 y 70, existieron muchos países que protegieron a sus industrias porque sabían que sus industrias iban a ser lo suficientemente competitivas a nivel mundial y no precisamente para el consumidor interno. Entonces, esto que me estás hablando del chicken tax, digamos, prácticamente entra en este compendio de decisiones que en algún momento, justamente en esas décadas, sirvieron para algo, ¿no? O sea, tenían una razón de ser. Pero a lo largo de los años, a lo largo de las décadas ya posteriores, y por supuesto aquí cuando nacimos nosotros y hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer, educarnos, etcétera, nos hemos dado cuenta que con los procesos de globalización hay muchos países que tienden a ser más competitivos en un sector que en otros. Entonces, muchos de estos países se han vuelto justamente competitivos enfocándose en lo que realmente son buenos y han dejado que digamos, que las importaciones sustituyan justamente lo que ellos no son tan poderosos o son más débiles, por decirlo de una manera. ¿A qué quiero llegar a esto? Ahora que Donald Trump está haciendo todo este movimiento de ajedrez, está haciendo una apuesta que ya la hizo en el pasado, ya la hizo vamos a decir, en su primera temporada, en el cual él le decía, Make America Great Again, donde voy a traer un montón de empresas para Estados Unidos. Y hay algunas empresas que sí pudieron llegar a Estados Unidos y establecerse porque por economía de escala y por la naturaleza de su empresa, sí les daba los números dentro de los Estados Unidos. Obviamente hay un ajuste de impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado o add value tax. O sea, estamos hablando de que había una serie de medidas que ayudaban así a las empresas para poderse restablecer en Estados Unidos. Pero nos dimos cuenta que no son todas las empresas que se van, ni todas las empresas que se establecen o que todas las empresas se devuelven, porque justamente hoy, en pleno 2025, estamos con procesos de globalización mucho más acentuados en los cuales la sustitución de importaciones es mucho más difícil de implementar. Entonces, todo este tema que te acabo de mencionar, que es muy teórico, más bien me disculpan que me haya extendido en esta parte más aburrida, nos deriva a que, bueno, esto es una gran apuesta, en el cual si las empresas van a empezar a devolverse a Estados Unidos para que puedan volver a generar estos productos dentro de Estados Unidos o en algún caso también servicios, recordemos que por ahí también se están implementando, se está analizando la propuesta de los call centers en Estados Unidos. Eso también tiene que estar acompañado con una gran cantidad de matrices de decisión para que la empresa pueda verse afectada de buena manera. El tema está en que no todas van a llegar o no todas se devuelven, como ya sucedió en aquel momento. Entonces acá es donde nosotros tenemos que ver claramente qué puede o qué puede estar sucediendo en los próximos días para que podamos ver si surte efecto o no todo este tema de aranceles, porque va a llegar un punto en que alguien va a tener que pagar la factura y la factura la termina pagando el consumidor final. Y si no hay una
una buena recepción en su totalidad de todo esto que te estoy mencionando, Alejandro y Vanessa, definitivamente la historia se volverá a repetir como ha seguido. Muchas empresas quedarán en otros países, ¿no? Tranquilamente, donde estarán sacando sus cuentas y decir, ok, mira, a mí me pusieron un 15%, me pusieron un 10%, me pusieron un 20%, bueno, déjame ver cómo yo ajusto mi estructura de costos, ¿ok? Y luego le traspaso el precio final al consumidor norteamericano. Eso está prácticamente sucediendo a diario, prácticamente en todas las empresas del mundo que tienen un ligamen con los Estados Unidos y otras empresas donde sencillamente dicen, mira, en el portafolio de exportación, los Estados Unidos me pesa menos del 15%, entonces la verdad que no quiero entrar en un dolor de cabeza para ver si hay o no hay. Entonces aquí va a haber análisis tanto de parte de la administración de Donald Trump, todo esto que acabo de mencionar, y también un análisis de las empresas que van a estar teniendo ese ligamen con los Estados Unidos y saber si van a poder o no seguir dando un poquito más, dando su brazo a torcer, por decirlo de una manera, desde el punto de vista de costos y de estructura de costos. Y hay otras personas que van a decir, mira, ¿sabes una cosa? Mi precio es inelástico, yo igual lo mando y yo sé que el norteamericano igual va a pagar, tenga un 15, tenga un 10 o tenga un 5 adicional. Y Daniel, sobre ello, de hecho, hay palabras que dio Jen Hetsuis, él es economista principal de lo que es el banco Goldman Sachs, pero mira, vamos a una pausa comercial, Daniel. Al regresar continuamos contigo porque tenemos aún más preguntas por hacerte. Así que, audiencia, ya volvemos. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, ZWX. no estás apto para manejar. IGKLVW. Un normal. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Queridos papás y mamás, lo que ustedes han logrado hoy nos ayudará a nosotros en el futuro. Por eso estamos subiendo al escenario a recibir sus diplomas. Los amamos mucho. Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos y prácticos cerca de ti. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón. And I'm a ferret. Asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nitsa.gov/protegidos. Construir tu libertad financiera empieza con una buena decisión. En Finanzas 101 te damos las herramientas claras para que tomes mejores decisiones todos los días. Ahorro, inversión, protección financiera. Finanzas 101, este martes a las 9 de la noche, 6 Pacífico. Solo aquí, por Comercio. Haz que tu dinero trabaje para ti. Hasta los más poderosos puede que no lo vean venir. Es la prediabetes y atrapa a 1 de cada 3 adultos. Pero tú te puedes escapar. Toma la evaluación de riesgo de prediabetes en 1 minuto para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Sé tu propio héroe. Disponible en cualquier tipo de dispositivo móvil en podriatenerprediabetes.org. Sí. Vamos. Dale. Yes. Go. Si los amas como para manejar 1 hora y alentarlos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0,
Entonces los amas como para visitar NHTSA.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Y continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y también continuamos con esta conversación junto con el analista financiero Daniel Suchard. Daniel, nuevamente bienvenido aquí para continuar esta conversación que estaba caliente. No, más bien, muchas gracias. Aquí andamos y es que caliente ha estado prácticamente todo el 2025. No lo vamos a negar porque todas las semanas hay algo de qué hablar porque pasa algo, o sea, sucede algo. Y te voy a decir, Vane y Ale, que yo soy de los que me gusta que sucedan cosas, o sea, porque así uno se empieza a dar cuenta que están sucediendo, primero, decisiones sobre cosas que están en un status quo. Y no estoy hablando de los aranceles, estoy hablando de absolutamente muchas cosas. O sea, y entonces ahí uno se da cuenta que a veces en esa zona de confort, donde prácticamente uno dice, hey, no pasa nada, no, más bien sí están sucediendo cosas. Y hasta que no llega alguien y te... Hay un dicho que dice, a veces las tormentas llegan también incluso para despejar el camino. Entonces, bueno, a veces estas cosas también te pueden ayudar, incluso en otros países, diciendo, hey, mira, me movieron en la zona de confort, ahora hay que ver cómo ajustamos las velas para llegar a destino. Así que me puse un poquito más romántico en este tema, pero es verdad, pasan cosas y están los análisis para eso. Mira que justamente hoy aprendí una nueva frase que dijo Alejandro Nava. En la guerra, el amor y los negocios, y me imagino que también en los aranceles todo se vale. Pero bueno, vamos ahora, Daniel, a hablar de esas sospechas de boicot a nivel internacional. Y es que en respuesta a las tensiones económicas y políticas, ha surgido, como en Canadá, tanto en Europa, incluso recientemente comentábamos que también en India, un boicot coordinado contra productos estadounidenses. Daniel, ¿crees que ese tipo de movimientos tienen el potencial de llegar a afectar significativamente a la economía de Estados Unidos? ¿Y qué más podría esperarse como respuesta tanto desde lo comercial como lo diplomático? Pues vale, rotundo, no va a llegar a ningún lado. A ver, una de las cosas que estamos viendo hoy en día son las redes sociales que en algún momento pareciera que es la voz populi de justamente una población enorme. Y no, y eso no es así. Las redes sociales son una punta pequeñita de cosas que, si bien es cierto, generan una gran cantidad de estrés y de información y de desinformación, en realidad la vida cotidiana hace de que muchas personas sigan consumiendo sus productos de consumo o sus marcas favoritas, o de repente tienen un hábito de consumo que va por una tendencia que tiene un ligamen con Estados Unidos. Entonces la gente, por más que pueda haber una red social y pueda haber de repente un post con 100,000 likes, ¿no? Eso no quiere decir que los 8,000 millones de personas que están en el mundo están viendo eso. Entonces hay que ver y que siguen eso. Entonces, yo te comentaba en la pausa, perdón, antes de la pausa, que hay productos incluso que son inelásticos. Hay productos que por más que puedan subir o bajar, por ejemplo, la gente los va a consumir. Y entonces acá, ahí es donde empiezas a tener un poco de despejar un poco esa ansiedad de la gente, dice el boicot. Ok, mira, la gente puede hacer lo que quiera, hay libertad de expresión y hay libertad de elección, si usted quiere. Pero si usted agarra como país y sigue manteniendo un ligamen con los Estados Unidos, manteniendo la importación de productos hacia, digamos, hacia su país, y la verdad que el consumidor final al final termina decidiendo si quiere por esto o por el otro. Entonces, puede ser que todas estas variables que estamos viendo a nivel de mensajes en redes sociales prácticamente no terminan en absolutamente nada. Y cada vez que vemos una palabra boicot, ¿no? Al final, en esta época, estamos hablando pleno 2025, prácticamente de redes sociales, no termina pasando absolutamente nada. Por eso que al responder la pregunta es, ¿va a haber alguna afectación con la economía estadounidense? No, en lo absoluto. El caso puede ser de que si existe un aumento de precio y el producto o el servicio sí sea inelástico, eso quiere decir que por un aumento la gente deje de consumirlo, ahí sí hay un problema. Y ahí sí pudiera tener que buscar la forma de las empresas de ajustar sus precios, digamos, la oferta de productos o servicios. Pero un tema de boicot no lo veo, y menos en este tipo de movimientos
que se generan más en redes sociales. No quiere decir que si un país completo, como política de Estado, elimina al 100% la relación con los Estados Unidos, eso es otra cosa. Y prácticamente en el mundo son como 3 o 4 países que andan así. El resto de los otros 200, algún ligamen tiene. Interesante. Wow, Daniel, la verdad que sí, hay que estar pendientes de todo esto, como tú lo estás mencionando, porque pues es bien importante la información propiamente y aparte del punto de vista que uno ve. Y sobre eso quiero hacerte esta pregunta, porque hemos visto en Washington, D.C. ese despliegue del ejército y pues en esto, como es la capital del país, pues entra un clima económico, un clima político, el darnos cuenta que se está haciendo un despliegue de 800 guardias nacionales para bajar la criminalidad que existe en este momento en la capital, pues estamos viendo que ha sido criticado como una medida autoritaria, como una medida dictadora. ¿Cómo tú valoras este impacto ante las acciones que está tomando este ambiente económico, pero que también político? Porque recordemos que estos efectos podrían tener esa confianza, pender de un hilo, la confianza dentro de los mercados y los inversionistas también. Mira, Ale, te voy a contar algo aquí personal, bueno, personal, profesional, ¿no? En esta rueda de prensa que hizo el señor Donald Trump, que anuncia con un papel diciendo, esta es la, digamos, la criminalidad que hay en Washington, y dijo, bueno, y ustedes quieren parecerse a tales ciudades. Entonces habló de Bogotá, habló de Ciudad de México, habló de Ciudad de Panamá, habló de Lima y habló de San José de Costa Rica. Entonces, obviamente acá, obviamente también salimos salpicados de alguna u otra forma. A ver, es verdad que cuando hay un despliegue militar, ¿no?, o policíaco, es obviamente la primera reacción es de choque, ¿no? O sea, uno dice, hey, ya va, espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando? Pero a veces se necesita que exista algo así, que sea una iniciativa de golpe para que la gente abra los ojos de lo que está sucediendo. Claramente, las últimas 48 horas han mentido y desmentido que si los números de Washington son o no. Eso indistintamente que sean real o no. La pregunta que me estás haciendo es, ¿esto podría generar confianza? Yo me voy a ir al año 2004, si me permites, Alejandro y Vanessa, y me voy a ir al Plan Colombia que utilizó justamente Colombia en ese año. Y agarró y militarizó todas las arterias viales para que las personas que vivían en Bogotá, vamos a decir, en Cali y en Medellín, estas 3 ciudades muy conocidas, se puedan trasladar de un lado al otro, brindándole la seguridad de que puedan ir a vacacionar fuera de sus ciudades. Claro, obviamente eso le generó un estrés a todo el mundo diciendo, mira, puedo estar metido en una guerra, puede haber un problema, un conflicto bélico. Y la historia nos contó de que fue justamente así como los colombianos empezaron a tener más y más confianza y más tranquilidad a la hora de salir, hasta que llegó un punto en que ya, hoy en día ya no está militarizado digamos, en este caso, el país neogranadino. Esto me lo traigo para lo de Washington. Si bien es cierto, es una medida complicada de digerir porque fue de la noche a la mañana, también hay que desmenuzar las entrelíneas que está sucediendo. Si hay una alta criminalidad, la única forma es poner orden a la criminalidad. Y vas a tener que tomar decisiones bastante drásticas y cuidado y no, este tipo de acciones que, como digo, en las primeras de cambio va a generar estrés, como bien lo acabas de mencionar, Alejandro, posiblemente te lleve a una tranquilidad a mediano plazo. Y esa tranquilidad hará que Washington vuelva a estar en un escenario mucho más tranquilo y que otras ciudades o otros condados empiecen a hacer lo mismo. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy una década donde hemos visto una gran cantidad de problemas sociales, no lo vamos a negar, en muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica y ahora con Estados Unidos, lo mismo que está pasando con Washington, está pasando en Los Ángeles, Nueva York, etcétera. Entonces va a haber que hacer un reacomodo y la única forma de reacomodarlo es a veces con este tipo de implementaciones, porque la diplomacia, que es la que todos nos encantaría,
a veces no surte el resultado que uno quisiera, como de llegarle a decir a la persona, mire, no cometa esto, por favor, váyase para acá. A veces en la diplomacia, no todo el mundo se atañe a la propia diplomacia. Entonces, yo no veo, digamos, con malos ojos, pero tampoco estoy diciendo que uno lo apoya al 100%, pero buscando ese ejemplo que te acabo de mencionar con el Plan Colombia en 2004, creo yo que a veces este tipo de implementaciones surten resultados. Excelente, excelente, Daniel. Siempre es un gusto tenerte aquí en casa. Comercio TV, definitivamente vienes acá. Mira, de analista financiero, yo creo que te vamos a empezar a decir aquí el profe, porque sí que vienes a enseñar mucho. Ya me sonrojaste, ¿verdad? Y yo sabía, aquí no hay programa en el cual usted no me sonroje, como yo me puse rojo, y no es por la... Ahí está. ¿Ves, No, Alejandro? es que lo haces muy bien, Daniel, sabes, y conoces del tema, lo explicas que realmente lo podemos entender en 5 minutos, todo esto que para algunos otros nos costaría tiempo o tendríamos que ir a una escuela para aprender sobre economía y también sobre política. Entonces, tú nos vienes a traer estas entrevistas resumidas, digámoslo de esta manera, compactas, pero muy, muy provechosas. Muchísimas gracias, bien, Daniel. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Ansiosos de que el tiempo avance y te volvamos a tener en unos pocos días nuevamente. Así es. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Me despido primero con Alejandro. Ale, por supuesto, gusto de verte nuevamente y por supuesto espero a la vuelta de la esquina a verte. Ivane, termino contigo, así empecé y termino con cereza al pastel. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto a Raúl, que está detrás de cámara, que también hace posible todo esto. Y nuevamente, Ivane, me encanta escuchar tu voz porque justamente sé ese gran esfuerzo que tuviste que hacer hace un par de semanas atrás. Te sentías súper mal y qué bonito, qué dicha y qué lindo tenerte otra vez con tu voz acá, como siempre nos deleitas a todos. Así que un cordial saludo aquí desde el ombligo de Centroamérica, como digo yo, acá en Costa Rica, y que la pasen muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tus amables, pero también lindas palabras. Así que te vemos pronto y a la audiencia de Buenos Días, Wall Street. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.